bueno, parte del tema que hemos hablado en la tarde. Ayúdame, por favor, Adriana, con el tema de la grabación. Ok, entonces vamos a hablar acerca de disección aórtica, por favor. Ajá, sí ponga su asistencia en el chat para después verificarlo. Va a comenzar en ese orden, Shareli, Rodrigo y Kelly. Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. Empiecen, por favor. Empieza Shareli. Ya, buenas noches, doctor y compañeros. Vamos a continuar con el tema de disección aórtica. Siguiente, por favor. Sí, ya. Como sabemos, la aorta es la arteria principal del organismo que recibe toda la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo para que sea distribuido por todo el organismo, excepto por los pulmones. Siguiente. La disección de la aorta va a ser la afección más común de la aorta torácica y es 2 a 3 veces más frecuente que la ruptura del aneurisma aórtico abdominal. Y de no tratarse va a tener una mortalidad del 90% a 3 meses. ¿No? Consiste en la separación de las capas de la pared aórtica debido a un desgarro de la íntima. Siguiente. La disección aórtica va a ocurrir con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada, entre la quinta y la séptima década de la vida. Estas con historia de hipertensión arterial y aterosclerosis generalizada. Va a predominar en varones con una razón de 3 a 1, pero existe una asociación con la gestación. La mitad de las disecciones de la aorta en la mujer van a ocurrir de un embarazo en el tercer trimestre de la gestación. En los pacientes jóvenes puede ser debida a una hipertensión esencial y con frecuencia se asocia con una válvula aórtica bicúspide y una coartación aórtica. También produce hipertensión arterial severa. ¿No? Esos se puede dar por genéticamente mediado o hereditarios, como son el síndrome de Marfan, el síndrome de Turner, el síndrome de Loeys-Dietz o una válvula aórtica bicúspide, o traumáticos o de causa iatrogénica, cuando está relacionada con un mecanismo de lesión contundente o de naturaleza iatrogénica relacionada con la instrumentación, como en el cateterismo, una disección después de una reparación aórtica. Siguiente. Dentro de las condiciones de alto riesgo tenemos primero la hipertensión, el cual va a ser un aumento brusco, transitorio y severo de la presión arterial, lo cual se ha asociado con la disección aórtica aguda a través de varios mecanismos. ¿No? Eso puede ser por la cocaína o crack, que puede causar hipertensión transitoria debido a la liberación de catecolaminas, el cual representa el 37% de las causas de las disecciones en un informe de una población urbana. El levantamiento de pesas de alta intensidad u otro entrenamiento de resistencia también puede causar una elevación transitoria de la presión arterial y se ha informado como un antecedente. También tenemos el aneurisma aórtico persistente, en donde el 13% de los pacientes tenían un aneurisma aórtico conocido antes de la disección. Esto es más común en pacientes menores de 40 años. La presencia de una válvula aórtica bicúspide, donde el 9% de los pacientes menores de 40 años con disección aórtica tenían la presencia de una válvula bicúspide, en comparación con el 1% de los mayores de 40 años y el 1% de la población general. La disección aórtica en pacientes con válvula bicúspide siempre va a afectar la aorta ascendente, por lo general con pérdida importante de fibras elásticas en la capa media. La coartación aórtica, donde la disección aórtica puede ocurrir en pacientes con una coartación aórtica cuando la cirugía deja una aorta para coartación anormal que tiene fallas mediales intrínsecas o cuando la dilatación con el balón de la coartación nativa va a dañar mecánicamente la aorta. Siguiente. En las enfermedades inflamatorias que causan vasculitis, como la arteritis de las gigantes, la arteritis de Takayasu, la artritis reumatoide o la arteritis sifilítica. Por el trauma, esta rara vez va a causar una disección clásica, pero puede inducir un desgarro localizado en la región del istmo aórtico. Con mayor frecuencia, el traumatismo torácico por una desaceleración aguda, como en un caso de un accidente de vehículo,
da lugar a una ruptura o una sección aórtica. El embarazo y parto. En el embarazo y el parto van a ser factores de riesgos independientes para la disección aórtica, pero sin embargo la presencia de otras afecciones como la válvula, la aórtica bicúspide, el síndrome de Marfan pueden agravar el riesgo. Y el uso de fluoroquinolonas, en donde los estudios observacionales han sugerido que el uso de las fluoroquinolonas puede estar asociado con un mayor riesgo de aneurisma o disección aórtica. Siguiente. Bueno, para abordar un poco más acerca de la fisiopatología, vamos a mencionar o vamos a ver las diferencias en este caso de la luz verdadera juntamente con la luz falsa, ¿no? Entonces, vamos a ver que la luz verdadera va a tener un menor tamaño y la luz falsa, en este caso, un mayor tamaño, ¿no? El flujo sanguíneo a nivel de la luz verdadera va a ser rápido y de la luz falsa va a ser lento. Y por ser lento en este caso, va a tener una limitancia de forma anterograda o retrógrada en este caso, ¿no? Como observamos en el gráfico. También vamos a ver de que va a haber una compresión en este caso en la luz verdadera por la luz falsa. La luz falsa en este caso va a tener un aumento paulatino del tamaño y va a cerrar la luz de la luz verdadera de la arteria aorta, ¿no? De esta manera, al cerrar, va a limitar en este caso la perfusión a los demás órganos. Ahora vamos a ver que la luz verdadera también, en esta va a haber la ausencia, en este caso, de trombos, ¿no? Caso contrario que lo que ocurre en la luz falsa, donde sí van a estar presentes los trombos. Ahora, la luz verdadera va a irrigar las ramas y va a tener una expansión en sístole, ¿no? En cambio, la luz falsa, en este caso, también, al igual que la luz verdadera, puede irrigar las ramas, pero es mucho más propensa, en este caso, a producir trombos. Y la compresión, en este caso, va a ser cíclica, ¿no? O ya sea va a tener una dilatación en sístole. Abordando un poco más acerca de la fisiopatología, veremos de que, bueno, la lesión inicial en este caso se va a llamar también una puerta de entrada, debido a que va a haber una disección en la parte media de las arterias, ¿no? Como mencionamos anteriormente, ya habló de anatomía y de la parte histológica, la arteria en sí va a tener tres capas y en donde va a ocurrir generalmente este tipo de lesión va a ser entre la capa media y la capa interna, ¿no? En donde va a haber una disrupción, en este caso un desgarro de la capa íntima y posteriormente la disección, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta disección va a jugar un rol importante la presión hidrostática, en donde va a empujar, se va a separar estas dos capas y van a producir una luz falsa. Y va a ser también un sitio de reentrada a la luz verdadera. Ahora vamos a ver que la presencia del flujo en sí de esta luz puede causar una propagación tanto proximal como ya sea distal, ¿no? Y en este caso vamos a ver que van a ocurrir en este caso diferentes ramas de la aorta, ¿no? Hay que tener en consideración de que el 70% de los casos van a estar relacionados con la hipertensión arterial, en donde vamos a ver que pueden producirse en este caso ya sea por deterioros de fibras colágenas y también del tejido elástico en sí. Y de esta manera se van a producir cambios quísticos y necrosis degenerativa de necrosis y degeneración quística de la media, ¿no? Ahora vamos a ver que esa suele ser dada en lugares de mayor fricción en este caso, ¿no? Y justamente acá tenemos un gráfico en donde observamos una lesión cerca, en este caso, a la raíz de la aorta, muy cerca a uno, bueno, generalmente se presenta a 1 o a 5 centímetros superior a lo que vendría a ser el seno de Valsalva, en donde se produce la lesión, ya hay una perfusión en este caso de la sangre, ¿no? Y esta paulatinamente va a empezar a desgarrar. Entre otras causas ya mencionadas anteriormente, tenemos la enfermedad de colágeno. En esta resaltar lo que vendría a ser la necrosis quística de la media, ¿no? Una enfermedad, bueno, degenerativa en sí, es un deterioro tanto del colágeno de la elastina y donde va a haber un factor que los va a predisponer a que esos pacientes puedan tener, ¿no? En general son pacientes jóvenes, son pacientes en este caso de origen no traumático y va a estar relacionado en sí con afecciones que ya se habló anteriormente, ¿no? Como Marfan, osteogénesis imperfecta, la enfermedad de Danlos. También vamos a tener la cortación de la aorta, la válvula aórtica bicúspide. También tenemos lo que vendría a ser el síndrome de Neumann, lo cual también va a estar relacionado con con esta enfermedad, la enfermedad de Turner y también lo que vendría a ser el embarazo, ¿no? Y hay un 50% ya mencionado en mujeres de 40 o menores, en este caso de 40 años, en el tercer trimestre y sobre todo más relacionado con la
afección del tipo A. Ya hablaremos después cuando abordemos lo que vendría a ser la clasificación, que hay un tipo A, el cual está relacionado mucho más a lo que vendría a ser el callado, la aorta ascendente, mejor dicho, y un tipo B, ya sea por Stanford, la cual está relacionada a la aorta descendente, ¿no? También tendremos causas, en este caso, traumáticas, más relacionadas en este caso con la ruptura de la íntima y el hematoma disecante, ¿no? Vamos a tener también lo que vendría a ser la ulceración aterosclerótica penetrante y el hematoma intramural, la cual abordaremos en la siguiente diapositiva. Algo que mencionar también es que la aorta, bueno, la mayoría de los casos se van a producir generalmente en la aorta ascendente, ¿no? Hay un 65%. En el callado de la aorta se va a producir un 10%, y en la aorta descendente, bueno, en la aorta descendente proximal, cerca al origen de la arteria subclavia izquierda, se va a producir un 20%, ¿no? Y en menor medida, en la aorta abdominal, ¿no? En un 5%. Otras formas etiológicas en sí, vamos a tener lo que vendría a ser el hematoma intramural, justamente lo que mencionaba anteriormente, y la úlcera aórtica aterosclerótica. Y justamente estos dos gráficos nos van a poder, bueno, nos van a ayudar a poder diferenciarlas, ¿no? Tenemos un hematoma intramural, el cual también está conocido como una disección aórtica, en este caso sin desgarro de la íntima. Es una hemorragia contenida en la capa media de la aorta que es producida en este caso por la ruptura de los vasos vasorum, ¿no? Entonces, esta tiene que ser producida mucho más en jóvenes. Vamos a ver que corresponde en sí a un 13, a un 3 a un 13%, aunque tiene a variar, ¿no? En otras bibliografías nos hablan de un 8 a un 15%, y esta generalmente va a estar asociada a lo que vendría a ser la hipertensión arterial. También tenemos la úlcera penetrante, la cual en sí es una lesión aterosclerótica de la aorta, ¿no? Que penetra la lámina elástica interna formando un hematoma en la pared media. Tenemos acá una imagen donde en la figura A nos muestra la formación de la placa ateromatosa, ¿no? En ambos lados de la arteria. En la figura B, lo que observamos es una ulceración de la placa y la presencia, en este caso, de flujo hemático en su interior. Y en la figura C, vemos ya la formación de un hematoma, ¿no? Que incluso está obstruyendo ya la luz de la arteria. Y en la figura D observaríamos la persistencia de esta placa ulcerada y ya de manera prominente lo que vendría a ser el hematoma, ¿no? Si abordamos la fisiopatología un poco más, veremos de que la clínica, la cual se aborda justamente con la fisiopatología, va a ser mucho más, o va a ser diferente en sí con respecto a la disección de aorta tipo A con la tipo B. Entonces veremos de que la fisiopatología más abordada al tipo A va a ser, como mencionaba, diferente al compromiso, ¿no? Tanto de la arteria aorta ascendente como descendente. Entonces, en la arteria aorta ascendente va a haber, en este caso, una dilatación y también va a haber una deformación de la arteria aorta ascendente, ¿no? Va a haber un compromiso valvular, va a haber un compromiso valvular, lo cual puede ocasionar en sí la ruptura ya sea del pericardio y juntamente con ello también la posibilidad de un taponamiento cardíaco, ¿no? También va a ocasionar lo que es una isquemia cerebral, produciendo cuadros de ACV, de TIA, también también la presencia o la diferencia en este caso de presiones entre ambos brazos. Es por eso que en la clínica también abordaremos de que es importante a estos pacientes tomarle la presión en ambos brazos. También estos pacientes son propensos a tener oclusiones coronarias y produciendo isquemias o infartos en la cara inferior. Y también se puede presentar lo que son el prolapso de las válvulas aórticas, la falta de coaptación de las valvas y la dilatación del anillo aórtico, ¿no? Caso contrario, lo que sucede en la fisiopatología del tipo B, en donde vamos a ver que va a haber una puerta de entrada. La puerta de entrada se va a originar proximal o en este caso cerca a lo que vendría a ser el origen de la arteria subclavia izquierda, ¿no? Entonces va a haber un aumento de la presión de la luz, posteriormente una ruptura debido a que esta capa de esta luz falsa va a ser débil y delgada, va a ocasionar en este caso un prolapso de la luz verdadera como vemos aquí, va a ocupar gran parte de su luz, va a haber una disminución en este caso de la luz verdadera y va a limitar en este caso las irrigaciones de las demás, ¿no? Algo que podemos tener en relevancia es de que inicialmente mencionábamos de que ambas, tanto la luz verdadera como la luz falsa, pueden perfundir, y es justamente lo que observamos en el gráfico de acá, ¿no? Cuando hay una equivalencia, en este caso de presiones,
lo que se observa es de que ambas arterias, bueno, tanto la luz verdadera como la luz falsa van a poder irrigar a diferentes partes, ¿no? Pero la diferencia es de que esta luz falsa está propensa, en este caso, a tener trombos. Si abordamos un poco de la clasificación, inicialmente abordaremos de que hay cosas que tenemos que tener en consideración, como el cuadro inicial, ¿no? Vamos a tener una fase aguda que aborda los 14 días, una fase subaguda incluso, en donde aborda los 14 hasta las 2 semanas, y una fase crónica, ¿no? Abordando más de los 14 días. Hay fuerzas de tracción que pueden producir un desgarro de la parte interna de la pared aórtica disecada, conocida también como el clavio intimal, ¿no? La cual va a producir una zona de salida y una zona de entrada. Hablando más acerca de la clasificación, veremos de que hay tres tipos en sí: una clasificación de Beckey, una de Stanford y una tercera que sería la de Stevenson y Cole, ¿no? En donde veremos de que la clasificación de Beckey en sí, se va a dividir en tres tipos: un tipo 1, una 2 y un tipo 3, que se divide en dos subtipos, ¿no? Uno A y uno B. Este tipo 1, el cual, como observamos en el gráfico, va a afectar un poco más lo que vendría a ser en sí toda la aorta, ¿no? La aorta ascendente, el arco aórtico, y también podría afectar la aorta descendente en sí. El tipo 2, vamos a ver que va a afectar en sí más lo que vendría a ser la aorta ascendente en sí, ¿no? Y va a dejar de lado lo que vendría a ser el callado aórtico y la aorta descendente. Y un tipo 3, que aborda con sus dos subtipos, ¿no? Más abocado a lo que vendría a ser la aorta descendente. Un tipo 2A que abarca la aorta torácica, y un tipo 3B, en este caso, que aboca lo que es la aorta por debajo del diafragma. Y tenemos la clasificación de Stanford, ¿no? Que es mucho más utilizada en comparación que la clasificación de Beck. Esta clasificación de Stanford aborda dos tipos, un tipo A y un tipo B. Este tipo A, que es proximal y ascendente, bueno, este tipo A en sí engloba o reúne los criterios tanto del tipo 1 como del tipo 2 de Beckey, ¿no? Entonces abordaría lo que es la aorta ascendente, y también puede o no, en este caso, tocar el callado aórtico y la aorta descendente, ¿no? Pero con mayor frecuencia lo que vendría a ser la aorta ascendente. Y un tipo B en sí que aborda justamente a la parte descendente de la aorta, ¿no? Desde el istmo hasta la parte distal. Lo importante y lo más práctico de esta clasificación es de que nos puede ayudar, ¿no? En caso de que un paciente tuviese una clasificación A, nosotros ya deberíamos estar mm, dándole el tratamiento quirúrgico de urgencia en sí. En caso de que el paciente tuviese un B, el tratamiento fundamentalmente es médico, ¿no? Ya sea por medio de beta bloqueantes y del tratamiento del dolor en sí, ¿no? Ahora, la tercera clasificación es la de Stevenson y Cole, en donde aborda cuatro tipos. Una clasificación 1, en donde hay una disección disección aórtica clásica con un colgajo íntimo, como observamos acá, entre el istmo y la media, y se va a producir un falso lumen, ¿no? Tenemos una clasificación 2, en donde hay una disrupción de la media con una formación de un hematoma o una hemorragia intramural de la parte derecha. Y tenemos la clasificación 3, en donde hay una discreta disección, en este caso sin hematoma, localización extrínseca en el sitio de la lesión, ¿no? Y tenemos una clasificación 4, la cual aborda una ruptura de una placa que lleva a una ulceración aórtica penetrante sin un hematoma subyacente, usualmente subventicial. Y tenemos una clasificación 5 con una disección iatrogénica no traumática, en este caso ya sea por alteraciones, por ejemplo, una circulación extracorpórea, o ya sea con reemplazos de la válvula aórtica. Con respecto a la clínica, vamos a abordar principalmente de que el dolor típico se va a producir casi en un 90% de los casos, ¿no? Es un dolor en la región precordial que bueno, este dolor es un dolor intenso, súbito, desgarrador, ¿no? Es un dolor que irradia la región intraescapular, pero más abocado a la clasificación tipo B. Uh, es una disección que avanza en dirección, en este caso, al hematoma disecante, ¿no? Acompañado de manifestaciones vasovagales. Lo que vamos a tener también es un paciente, como en la imagen observamos, un paciente diaforético, un paciente frío, que va a tener en este caso alteraciones en el pulso, ¿no?
Es por eso que a estos pacientes hay que tomarles la presión en ambos miembros. Generalmente, este está asociado a lo que es la hipertensión arterial, entonces vamos a ver que este va a tener en el lado afectado una hipotensión, ¿no? Es importante tomarle en ambos miembros porque cuando se le toma, por ejemplo, o ya sea de casualidad o por mala racha, se le toma en el miembro afectado, nosotros podríamos considerar esa hipotensión y tratarlo como un shock más que como una orientación a una disección de aorta, ¿no? Vamos a tener también alteraciones en el corazón que pueden comprometer en este caso las arterias coronarias, ¿no? Van a comprometer en sí los ostium de las arterias coronarias y sobre esto, sobre todo el ostium de la coronaria derecha, produciendo infartos en la cara inferior y también posteriormente lo que vendría a ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a tener también alteraciones a nivel neurológico en el sistema nervioso central, produciendo lo que son ACVs, ¿no? En este caso por afección de las arterias carótidas. También tenemos lo que vendría a ser el síncope, en un bajo porcentaje, en un 4 o un 5% por medio del compromiso de las arterias supraórticas. También podemos tener paraplejías, que también es no es frecuente, pero se puede dar, y lo importante de estas paraplejías que son transitorias en sí. Ahora vamos a tener también alteraciones a nivel renal, como insuficiencias renales y en este caso por la poca perfusión que pudiese darse, dolores abdominales, en este caso ya sea síntomas compresivos, ya sea por infartos a nivel abdominal y mesentérico, y la isquemia, ¿no? Es por eso que es importante tomarles a estos pacientes bueno, dos veces lo que vendría a ser, no, la presión en ambos miembros. Si abordamos un poco acerca de este cuadrito, nos habla acerca de las condiciones de alto riesgo, la característica del dolor de alto riesgo y las características del examen en alto riesgo, ¿no? Ya mencionábamos anteriormente el síndrome de Marfan, en este caso con enfermedades de tejido conectivo, ahí abordamos también la necrosis quística de la media y entre otras, ¿no? Antecedentes de familiares con enfermedad aórtica, enfermedades conocidas de la válvula aórtica como los cambios o los recambios valvulares, aneurisma aórtico torácico conocido, la manipulación aórtica previa, en este caso por medio de cirugías, y también hablando, ¿no?, de los retrasos de la válvula aórtica. En las características del dolor de alto riesgo, vamos a ver, hay un dolor torácico, un dolor dorsal, un dolor abdominal, y los cuales son descritos de forma súbita, grave y con ruptura o ya sea con desgarro. En la parte del examen de alto riesgo, lo que se evidencia es un déficit de la perfusión, ¿no? En este caso, un pulso bajo, una diferencia arterial de la presión sistólica, el déficit neurológico, ¿no? Por medio de los ACVs, el síncope que también se puede producir, hay un murmullo diastólico aórtico y también se puede producir lo que es la hipotensión o ya sea el shock. ¿Cuándo sospechar de una disección aórtica? Ya sea por estos tres factores, ¿no? Factores de riesgo, ya sea antecedentes familiares, conocidos, la manipulación aórtica previa, enfermedades bueno, con enfermedades como Marfan, conectopatías en sí, el tipo de dolor ya mencionados anteriormente y los volvemos a mencionar porque también son importantes, transinante, desgarrador, que irradian y el dolor torácico, ya mencioné un 90%, la exploración física, los pulsos, también hablar acerca de la focalidad neurológica, la hipotensión, las presiones arteriales en las extremidades y el supraórtico, ¿no? Ahora vamos a ver que si tiene de 0 a 1 puntos es de bajo riesgo, de 2 a 3 puntos es un riesgo elevado y si presenta, bueno, en este caso, la presencia de un punto en sí de cada columna nos va a considerar una sospecha elevada en sí. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, diagnóstico. Siguiente, por favor. Este se puede sospechar clínicamente, pero la confirmación de este diagnóstico siempre va a requerir las imágenes cardiovasculares. Es por eso que el diagnóstico oportuno va a ser muy importante, ya que de esta manera vamos a preservar la vida del paciente. Según un estudio que se realizó en 250 pacientes, se tuvo una triada clásica, que se caracterizaba por tener un inicio abrupto de dolor torácico o abdominal con un carácter agudo, desgarrante y o desgarrador, una variación de pulso, esto se refiere a que vas a ver una ausencia de una extremidad proximal o el pulso carotidio y o la presión arterial diferente, ¿no? Esta puede ser mayor a 20 milímetros de mercurio de diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo.
También el tercer criterio a tomar es el ensanchamiento mediastínico y aórtico en una radiografía torácica. Esto nos va a permitir tener un diagnóstico más acercado, más cercano a la disección aórtica, considerando que si solamente el paciente va a presentar una variación de pulso, ya es un diagnóstico, o va a tener la combinación de estos tres puntos, ¿no? En el estudio se evidenció de que el 83% de los pacientes presentaban esta triada, solo ensanchamiento de mediastino un 39% y solo dolor un 31%. Pero esta triada no quiere decir que si es que el paciente no la tiene, no se va a excluir el diagnóstico, ya que se encontró que el 7% del total de estos pacientes no la tenían, pero nos ayuda. Siguiente, por favor. También se considera el puntaje de riesgo de disección aórtica, en el que vamos a tener los criterios de alto riesgo, en el que se encuentra el síndrome de Marfan, antecedentes familiares de enfermedad aórtica, enfermedad de válvula aórtica conocida, aneurisma de la aorta torácica conocida o manipulación aórtica previa. El segundo, el dolor, la característica del dolor en el pecho, en la espalda o el abdomen. Se ha escrito como brusco, de intensidad severa o una sensación de desgarro o desgarrador. Y el tercero, con un déficit de perfusión, incluido el déficit de pulso, la diferencia de presión arterial sistólica, un déficit neurológico focal, un soplo diastólico aórtico e hipotensión o un shock. Como ya le dijo mi compañero, basta con que cada uno de estos cuadros que se caracteriza por tener solo un punto. El máximo va a ser 3. Lo que va a caracterizar como una disección de aórtica crítica. Además, a este puntaje se le añadió también el considerar el dímero D, el cual puede mejorar el rendimiento diagnóstico, pero sobre todo para descartar este diagnóstico cuando tengamos un dímero D negativo, más una clínica poco sospechosa. Siguiente, por favor. En relación a las imágenes cardiovasculares, va a ser muy importante considerar las siguientes para poder identificar el colgajo de la íntima que va a separar la luz falsa de una luz verdadera. Es así que tenemos a la tomografía computarizada como la imagen, como el estudio imagenológico de primera línea en urgencias, ya que este es el que se encuentra con que se encuentra en casi todos los hospitales. Más la ecografía transesofágica. Y como se aprecia en la imagen, se ve el colgajo señalado por las dos flechas, ¿no? Tanto en la aorta ascendente como en la aorta descendente. Y en la ecografía, una anterior, por favor. En la ecografía transesofágica, esta se considera como la prueba estándar, pero solamente si es que va a estar disponible en el hospital. Y en la imagen se puede apreciar el colgajo, ¿no? Que es la línea hipodensa. En la imagen. En la resonancia magnética es una alternativa, más no se suele considerar y también se puede ver el colgajo, ¿no? O también denominado flap. Otros estudios que se consideran es el tener un electrocardiograma de base para sobre todo descartar un infarto de miocardio con elevación del ST y una radiografía de tórax para evaluar el ensanchamiento mediastínico o de la aorta o un derrame pleural. Siguiente, por favor. Otros estudios a considerar es a nivel de laboratorio un recuento de glóbulos rojos, ya que nos va a permitir detectar signos de pérdida de sangre, hemorragias o anemia, un recuento de glóbulos blancos para detectar una infección o inflamación, una proteína C reactiva para determinar signos de la respuesta inflamatoria, una procalcitonina para el diagnóstico diferencial entre el síndrome inflamatorio. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis, y la creatincinasa para una lesión de perfusión o rhabdomiólisis, la troponina I o T para detectar signos de una isquemia miocárdica o un infarto de miocardio, el dímero D para sobre todo descartar, si es que no está acompañado de una clínica evidente, la disección aórtica, o la creatinina para evaluar, para detectar signos de insuficiencia renal, el aspartato transaminasa y la alanina aminotransferasa para detectar signos de isquemia hepática o enfermedad hepática, el lactato para determinar signos de la isquemia intestinal o trastorno metabólico, y la glucosa para evaluar si es que el paciente tiene diabetes mellitus, y gases sanguíneos para el trastorno metabólico y la oxigenación. Siguiente, por favor. Para elegir los exámenes es muy importante
saber a qué tipo de paciente estamos evaluando. Un paciente que está hemodinámicamente inestable o hemodinámicamente estable. En caso el paciente esté hemodinámicamente inestable, sobre todo esto en pacientes que van a tener características clínicas de afección de la aorta ascendente, el estudio inicial que debemos elegir es la ecografía transesofágica, ya que tiene una sensibilidad de un 98% y una especificidad de 63 a 96%. Para evaluar la aorta ascendente vamos a evaluarla con una orientación de 130 grados y el arco aórtico y la arteria torácica descendente con una orientación de 0 grados. Era un video en el que se veía cómo se ve la aorta ascendente con el flap, ¿no? O el colgajo que divide la luz verdadera de la luz falsa. Para el paciente hemodinámicamente estable, sobre todo se da en pacientes que no van a tener características clínicas de afección de la aorta ascendente, y el estudio inicial que vamos a considerar va a ser la tomografía, ya que tiene una sensibilidad del 83 al 95% y la especificidad de 87 a 100%. Se considera un protocolo según algunas bibliografías, considerando que primero iniciemos con una tomografía sin contraste y segundo con una angiografía por tomografía con contraste. Además, se debe incluir la evaluación de una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para evaluar la extensión de la posible disección aórtica. Siguiente, por favor. Este es el video. Siguiente, por favor. Ya. Este es un flujograma que nos da la guía europea de cardiología, en la que nos permite ver cómo es que podríamos actuar para realizar el diagnóstico, ¿no? Tenemos la historia médica más el examen clínico y un electrocardiograma basal, y evaluamos el estado hemodinámico del paciente, si es inestable o está estable. En caso sea inestable, se sugiere también la ecografía transtorácica más la ecografía transesofágica o una tomografía, para confirmar o no el síndrome aórtico agudo o excluirlo. Y en un estado hemodinámico estable, evaluarlo con la baja probabilidad de 0 a 1 con los 3 criterios que ya vimos, ¿no? De los signos altos, de alto riesgo, las características del dolor y otras características, ¿no? Alta probabilidad, la puntuación de 2 o 3, o dolor torácico típico. Estos pueden ser evaluados en relación de la baja probabilidad con el dímero D, sobre todo para descartarlo, ya que una baja clínica más un dímero D negativo nos descarta el síndrome aórtico agudo, y en este caso la disección aórtica, más una ecografía transtorácica y una radiografía torácica, que nos va a permitir descartar o confirmar el diagnóstico, ¿no? Y en relación a la alta probabilidad, también con el dímero D o de tipo A, la disección aórtica de tipo A o de aorta ascendente definitiva, con la evaluación de una tomografía, y en caso esta sea positiva, vamos a derivar de frente a sala quirúrgica, ¿no? Y tener una ecografía transesofágica preoperatoria. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En relación al tratamiento, vamos a tener un tratamiento médico agudo, cuyos objetivos van a ser controlar el dolor, limitar la extensión de la afección, para lo cual vamos a administrar la terapia antiimpulso. Esta terapia nos va a permitir controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y de esta manera disminuir la velocidad de la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Según UpToDate, debemos colocar las 2 vías intravenosas de gran calibre para poder controlar de manera directa con una línea arterial la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También se considera administrar oxígeno suplementario. Si es que el paciente va a tener una enfermedad aguda pero sin riesgo de hipercapnia, el oxígeno objetivo va a ser de 96 a 98%. Mientras si hay un riesgo de hipercapnia, el oxígeno objetivo va a ser de 88 a 92%. Con el control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, tenemos que considerar los siguientes valores. La frecuencia cardíaca va a estar controlada cuando sea menor a 60 latidos por minuto, y la presión arterial sistólica debe mantenerse entre 100 a 120 milímetros de mercurio. Incluso algunas bibliografías consideran de 110 a 120. Seguidamente vamos a administrar la terapia antiimpulso, que se trata de administrar como primera opción los fármacos beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, sobre todo la frecuencia cardíaca. En este caso vamos a usar la betalol, que es el que
creo que tenemos en el medio, no lo tenemos el esmolol, que es de 20 miligramos por vía intravenosa inicialmente, seguido de 20 vuelos a 80 miligramos por intravenosa cada 10 minutos, hasta una dosis máxima de 300 miligramos. Si es que el paciente no va a tolerar los betabloqueantes, optamos por un bloqueador de canales de calcio no dihidropiridínicos como el verapamil o el diltiazem. Para esto se tiene que consultar la dosis Solo si es que la frecuencia cardíaca va a estar controlada, o sea, si es que tenemos menos de 60 latidos por minuto, vamos a poder administrar una terapia vasodilatadora con nitroprusiato. Si no, no. Seguidamente también se administran los opioides intravenosos para la analgesia. En este caso, otra bibliografía sugiere el sulfato de morfina. Y finalmente colocar una sonda vesical para poder controlar la producción de orina y la perfusión renal. Siguiente, por favor. Para poder definir el tratamiento es importante saber si es una disección de aorta ascendente o de tipo A o descendente de tipo B, según la clasificación de Stanford. Y es que es muy importante, ya que la de tipo A o la de aorta ascendente es una urgencia quirúrgica, mientras que la de tipo B va a requerir un tratamiento urgente si es que solamente un tratamiento quirúrgico solamente si es que hay complicaciones. La de tipo A va a tener un dolor localizado en el pecho, más que en la espalda o el abdomen, mientras que el dolor de la tipo B se va a localizar en la parte posterior del tórax y en la parte superior de la espalda y puede irradiarse al abdomen. La de tipo A puede estar acompañada de una insuficiencia valvular aórtica aguda, un síndrome coronario agudo, un taponamiento cardíaco, un hemotórax, un déficit neurológico focal, relacionado con isquemia cerebrovascular y déficit de pulsos en las extremidades superiores, mientras que la de tipo B puede estar acompañada de síndromes de mala perfusión como dolor abdominal por isquemia visceral, insuficiencia renal o isquemia de las extremidades inferiores y deficiencias neurológicas focales relacionadas con una isquemia espinal. Siguiente, por favor. Para el tratamiento de la disección aórtica tipo A o de aorta ascendente, tenemos la terapia médica, que solamente va a ser administrada si es que el paciente tiene una edad avanzada, se considera mayor a 70, incluso 80 años, comorbilidades o cuando la terapia quirúrgica va a ser rechazada por el paciente o va a fallecer antes de la cirugía. Ya que en este tipo de disección aórtica, la terapia de elección va a ser la terapia quirúrgica. Se consideran los siguientes factores de mal pronóstico en esta terapia: que el paciente tenga una edad mayor a 70 años, que tenga un inicio brusco de dolor de pecho, que presente hipotensión, shock o taponamiento en el momento de la presentación, insuficiencia renal en el momento de la presentación y antes de la cirugía, déficit de pulso y un electrocardiograma anormal, principalmente por la elevación del segmento ST. Lo primero que se debe hacer es administrar siempre beta-bloqueantes o bloqueantes de canales de calcio no dihidropiridínicos. El uso de este va a permitir, se va a dar para una disección de tipo A, que va a involucrar la aorta ascendente con o sin compromiso del arco o la aorta descendente. Los objetivos van a ser disminuir la tensión de la pared para limitar la extensión de la disección y reducir el riesgo del desarrollo de daño y ruptura de órganos diana. De esta manera, y esto nos va a permitir, vamos a realizar esto controlando la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Los betabloqueantes de elección va a ser el abetalol o el metoprolol, ¿no? Por vía intravenosa. Y si es que no es tolerado por el paciente, se opta por los bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos como el verapamil o el diltiazem. Siguiente, por favor. Seguidamente pasamos a la analgesia. Con un opioide, los objetivos de administrar esta va a ser disminuir el tono simpático y facilitar la estabilidad hemodinámica. Aquí tenemos al sulfato de morfina a una dosis de 2.5 a 10 miligramos por vía intravenosa inicialmente, seguido de 2.5 a 10 miligramos si es necesario, una velocidad de 1.5, una velocidad de 1 o 2 miligramos por minuto. Y los vasodilatadores solamente para aquellos pacientes en los que se ha llegado a controlar la frecuencia cardíaca siendo menor a 60 latidos por minuto.
La opción de quirúrgica que tenemos va a ser una cirugía abierta o una revascularización. En la cirugía los objetivos van a ser que nos va a prevenir la ruptura, vamos a permitir tratar a cualquiera o una combinación de las siguientes afecciones como una insuficiencia aórtica aguda, una disección retrógrada en la raíz aórtica que va a conducir a un infarto de miocardio, una propagación anterógrada en el arco aórtico que va a dar lugar a un accidente cerebrovascular y síndromes de mala perfusión distal que van a conducir a una isquemia visceral o periférica. Para esto, el cirujano tiene que saber la historia preoperatoria completa y haber realizado un examen físico adecuado. El paciente debe tener un EKG basal, un panel de laboratorio completo y hemoderivados listos, ¿no? Por ejemplo, 6 unidades de glóbulos rojos empaquetados, 4 unidades de plasma fresco congelado y 2 unidades de plaquetas. Siguiente, por favor. La prioridad al momento, antes de iniciar la cirugía o al iniciar la cirugía va a ser establecer un bypass cardiopulmonar y utilizar un paro circulatorio hipotérmico. Este paro circulatorio hipotérmico va a ser muy importante ya que nos va a permitir disminuir el metabolismo y el daño celular de los órganos durante el tiempo que no van a estar perfundidos. Puede ser una hipotermia profunda o moderada. La profunda es de 18 grados centígrados, mientras que la moderada es de 24 a 25 grados centígrados. Es importante mencionar de que esta moderada está siendo actualmente la de elección debido a que va a necesitar menos tiempo para el recalentamiento. Y este paro circulatorio es el que se va a optar de forma rutinaria con indicaciones amplias para el reemplazo de arco aórtico. Tenemos dos opciones, como ya lo mencioné, una cirugía abierta o una reparación endovascular. La cirugía abierta va a implicar una escisión del desgarro de la íntima, una obliteración de la entrada en la falsa luz proximalmente, la reconstrucción de la aorta con interposición de un injerto vascular sintético o una reparación o reemplazo de la válvula aórtica. En casos especiales como de los pacientes con válvulas intrínsecas normales que tienen insuficiencia aórtica por una lesión aórtica corregible, se puede dar una reparación valvular aórtica satisfactoria. Pero si es que no se puede reparar, se debe dar un reemplazo de la válvula. La reparación endovascular va a ser sobre todo en pacientes con complicaciones isquémicas y puede tener una extensión proximal o una extensión distal. La extensión proximal de la reparación se va a realizar para hacer una anastomosis supracoronaria o si es que se va a requerir el reemplazo de la raíz aórtica, así como la necesidad de reemplazo de una válvula aórtica. Las indicaciones para el reemplazo de la raíz aórtica son las siguientes: el desgarro de la íntima que se extiende al segmento sinusal o la destrucción del complejo radicular, un aneurisma de raíz aórtica mayor a 4.5 centímetros, un síndrome de Marfan u otro trastorno de tejido conectivo, y en un paciente joven menor a 50 años con válvula aórtica bicúspide. Y la extensión distal de la reparación es aquella en la que se abre el arco aórtico para buscar un desgarro de entrada y se procura estabilizar la curvatura interna. Otra opción es la reparación de la trompa de elefante congelada, en la que esta se va a dar es un enfoque abierto para reparar quirúrgicamente la aorta ascendente, mientras que se utiliza un injerto de stent para tratar la aorta descendente. Siguiente, por favor. Dale play a ese video, por favor. A continuación vemos un video de tratamiento quirúrgico de una disección aórtica de tipo A, en el que vamos a poder apreciar una cirugía abierta y se va a usar un tubo valvular, o si es que no me equivoco es un tubo de Dacron precoagulado para preservar la válvula. Y se puede apreciar la disección de la aorta en la cirugía abierta. Y como mencionó mi compañero, en la luz falsa se tiende a formar trombos, ¿no?
Siguiente, por favor. Para el tratamiento de la disección de aorta tipo B o de la aorta descendente, la terapia de elección va a ser la terapia médica, ya que este tipo de disección de aorta no suele complicarse. Así que sin mala perfusión o signos de avance temprano de la enfermedad no va a requerir un tratamiento quirúrgico más. Algunas bibliografías sugieren de que ahora sí se está realizando estos tratamientos quirúrgicos. La terapia médica, que es la de elección en la mayoría de las bibliografías, menciona que esta va a ser para controlar el dolor, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, con la terapia de antiimpulsos dada principalmente por los beta-bloqueantes, ¿no? Como el esmolol, el abetalol o el metoprolol. Siguiente, por favor. Y la terapia quirúrgica, que va a ser aplicada, por ejemplo, una reparación endovascular de aorta torácica, la técnica de TEVAR, que es la que se va a apreciar en la imagen, se va a realizar mediante el avance transarterial retrógrado de un dispositivo grande de liberación de hasta 24 French, que va a transportar un injerto de stent autoexpandible plegado. Y esta cirugía, y en caso de la cirugía abierta, solamente se va a dar cuando hay una enfermedad arterial en las extremidades inferiores, tortuosidad severa de las arterias ilíacas, una angulación aguda en el arco aórtico, ausencia de zona de apoyo proximal para la endoprótesis cubierta, evidencia de mala perfusión de órganos terminales, dolor refractario a pesar del tratamiento médico adecuado, una falsa luz en rápida expansión, que puede apreciarse durante los primeros meses o después de una presentación aguda, y una ruptura inminente o franca, solamente en esos casos. Siguiente, por favor. ¿Le das play, por favor, al video? En este se va a evidenciar un tratamiento. Sí, súbele el volumen, por favor. Bueno, en este video no se escucha el audio, pero es de un paciente que tuvo una previa cirugía por un aneurisma de aorta y la aorta se encuentra actualmente con tortuosidades. Entonces le hacen una técnica de TEVAR y en el video explican cómo es que se le coloca, ¿no?, el stent. Y ahí se puede apreciar. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, la consulta quirúrgica debe ser inmediata si es que ya se tiene una sospecha fuerte del diagnóstico. Es así que la disección de aorta que va a afectar la aorta ascendente o la tipo A en la clasificación de Stanford va a ser una urgencia quirúrgica cardíaca y va a ser necesaria una ecografía transesofágica en el quirófano para evaluar la función de la válvula aórtica, la función del ventrículo izquierdo, la raíz aórtica y el diámetro de la aorta ascendente y la evidencia del hemopericardio o de un taponamiento cardíaco. La disección aórtica que afecta solo la aorta torácica descendente o la aorta abdominal y con evidencia de mala perfusión se trata con una endoprótesis aórtica o cirugía urgente. En caso de una disección aórtica que involucre solo la aorta torácica descendente o la aorta abdominal, sin evidencia de isquemia, se ingresa a UCI para el tratamiento médico de la hemodinámica y la obtención de imágenes aórticas seriadas. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Muchas gracias, doctora. Ok, muy bien, chicos. Está bien, bueno, felicitar a los expositores. Bueno, estamos hablando de un tema, lástima que el video que nos ha mostrado Kelly, los videos no hayan tenido el audio, ¿no? Para poder escuchar lo que se estaba haciendo. Pero más o menos les trataré, el último video que presentó es algo, generalmente es cómo se realiza una cirugía endovascular, ¿no? Han visto ustedes, como más o menos también les mandé los videos, les mandé en la tarde, ven cuando en la pantalla, ¿no? En la pantalla con fluoroscopía, cómo la aorta se va pintando. Uno va administrando contraste, va pintando la aorta, no sé si se han dado cuenta, bueno, esa es la primera, pero estoy hablando de la última hora, cuando uno comienza a, no sé si dieron cuenta, había un dispositivo con un azul que comenzaron a darle vuelta, no está en el video, en el otro, ¿no? Uno comienza a dar vuelta cuando comienza a desplegar la endoprótesis, ¿no? O sea, la endoprótesis generalmente entra enrollada, ¿no? Primero se tiene que poner las guías, ¿no? O sea, primero tiene que entrar la guía, los catéteres, ¿no? Una vez después de acomodar todo bien, recién entra la endoprótesis y uno la va desplegando. En ese movimiento que se va haciendo con la mano, ¿no? En este video, a ver, por favor, si lo puedes ir, la otra es la cirugía abierta, que es con extracorpórea, ¿ya? Acá, por ejemplo, ahorita mira, ven, y generalmente hay que tener una mesa larga, porque todos los catéteres que se usan son catéteres largos, las guías son largas. Acá, por lo menos, entramos tres cirujanos, aparte la enfermera, porque hay que ir sacando las guías, los catéteres, introduciendo, ir haciendo los controles bajo fluoroscopía, ¿no? Miren, acá creo que están disecando las femorales, la región inguinal, acá ya están, ahí se están pasando, ese es un introductor, ¿no? Ahí siempre se pone heparina, ya están poniendo seguro de heparina, ahí miren en la pantalla, ¿no? Miren cómo va, van viendo los cirujanos, ahí va ingresando, todos los que se introduce es radiopaco, o sea, en la pantalla se ve, ¿no? Se va viendo las guías, se va viendo los catéteres, acá están abriendo, miren el catéter, luego están abriendo, creo que acá están abriendo la endoprótesis, ya, ese es un catéter, un introductor grande para la endoprótesis en sí. Esto, ya ven, bueno, todo miren cómo abren, es largo todo, esa es la endoprótesis, eso que les decía. Ahí está, ¿no? Entonces, esa endoprótesis se introduce, siempre se tiene que purgar con cloruro, y mira, ahí va viendo hasta dónde va a ingresar la endoprótesis, ¿no? Se tiene que pintar y marcar, ¿no? Incluso se marca a veces en la pantalla, bueno, me imagino que ellos deben tener, pues, software ya mucho más para poder hacer las mediciones ahí, y luego ya, acá, por ejemplo, ven cómo se pinta la aorta, ¿no? Raíz de aorta, ya ves, eso que va desenrollando, eso es cuando uno va desplegando la endoprótesis. Es un control en el lado izquierdo, como la endoprótesis está desplegando, que llega hasta las ilíacas probablemente, ¿no? Ahora se ve la bifurcación. Entonces, sí, a ver, bueno, es bueno, ¿no? Siempre para poder mostrar, ¿no? Más o menos cómo se desarrolla ese tipo de cirugías. Y el video anterior era básicamente una cirugía de una disección aórtica tipo A, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, después dejamos el video un ratito, quiero que fijar algunas cosas, ¿ya? De disección aórtica. Bueno, la disección aórtica se relaciona mucho, pues, con el tema de aneurisma. Hay aneurismas que se disecan, hay aneurisma disecante de aorta y hay disecciones aórticas que no necesariamente tienen un aneurisma, ¿no? Generalmente, la disección aórtica o de aorta es una separación de las capas, ¿no? Generalmente debido a un desgarro, a un resquebrajamiento de la íntima. Y generalmente se separa la íntima de la media y se genera una falsa luz, ¿no? O sea, se podría decir dos luces, o dos lúmenes, ¿no? La verdadera y la falsa. Y en la falsa, como mencionó sus compañeros, efectivamente, generalmente se trombosa el coágulo, ¿no? Es una patología que produce dolor, generalmente, ¿no? Dependiendo de la zona donde está, ¿no? Y en algunos casos, también dependiendo de la zona donde ocurre, puede constituir una emergencia quirúrgica, ¿no? Vamos a ver en la clasificación de DeBake y de Stanford, que son las más usadas, sobre todo Stanford, generalmente las
ahorita, todavía, ahorita, espérenme un ratito. La tipo A o la tipo 1 de DeBakey son urgencias quirúrgicas, ¿no? Que tienen que ser resueltas de inmediato, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces, pero el concepto queda claro, ¿no? De disección es la separación, ¿no? Ahora, ¿qué condiciones de riesgo hay? Efectivamente, hay muy parecido a lo que hablamos en la tarde, ¿no? Hipertensión arterial, retrocede un poquito. No, a ver, adelanta. Ahí está. Factores de riesgo, hipertensión arterial. Ahora, miren, la hipertensión arterial está entrando en todo, ¿no? Por eso todo paciente hipertenso tiene que tener un adecuado control. Miren todas las complicaciones que por ejemplo, que puede generar la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, y muchos pacientes, de verdad, cuando tú haces retrospectiva, son pacientes mal controlados, pacientes que no colaboran ellos mismos con sus tratamientos. Entonces, tenemos muchas cosas que se pueden modificar y que lamentablemente no se hacen a veces o no se cumplen, ¿no? Entonces, mucho tenemos que ver nosotros en la parte preventiva. Vuelvo a repetir la parte preventiva para poder evitar llegar pues, a casos extremos, ¿no? Entonces, la hipertensión definitivamente es un factor muy importante porque cuando la hipertensión arterial, la presión arterial sube en demasía, ¿no? Una hipertensión brusca aguda puede llevar a una disección aórtica aguda, ¿no? Entonces, igual, un aneurisma aórtico ya preexistente también puede predisponer obviamente a una disección, ¿no? O sea, puede haber aneurisma con disección y puede haber también disección sin aneurisma, ¿no? Pero cuando uno tiene un aneurisma, como que hay mucho más riesgo de que pueda presentarse una disección en ese aneurisma. Es una complicación, como vimos en la tarde, ¿no? Las complicaciones más temidas de los aneurismas son la ruptura y la disección, ¿no? Igual, válvula aórtica bicúspide, por un tema anatómico, también predispone, ¿no? a disecciones aórticas, coartaciones de aorta, porque generalmente hay una hipertensión retrógrada a la coartación. Entonces, al haber mayor presión, puede haber más compromiso de la íntima y provocar, obviamente, una disección aórtica, ¿no? A ver, avánzalo. Avánzalo. Igual, enfermedades inflamatorias, traumas, los traumas también, a veces, sobre todo en traumas cerrados, con desaceleraciones importantes que pueden causar lesiones de aorta, desgarros traumáticos de la aorta, podrían provocar disecciones y pueden ser también potencialmente mortales, ¿no? El embarazo, el parto son factores de riesgo también independientes, se pueden presentar sobre todo si la mujer tiene algunas otras afectaciones, es más riesgoso todavía, ¿no? No es muy frecuente, pero se puede presentar, ¿no? Entonces hay que tener mucho, incluso fármacos como las quinolonas, ¿no? Enfermedades inflamatorias como Takayasu, por ejemplo, que hemos visto la semana pasada, arteritis de células gigantes, aortitis sifilítica, también pueden predisponer a disecciones aórticas y también a aneurismas que hemos visto anteriormente, ¿no? Avánzalo, por favor. Entonces, acá una parte, un poco la parte de la fisiopatología, que ya explicaron bien sus compañeras, ¿ok? Avánzalo, por favor. Eso también, igual, la localización siempre bueno, puede presentarse en cualquier parte de la aorta, ¿no? Pero generalmente se dice que en la aorta ascendente es relativamente más frecuente las disecciones aórticas, ¿no? Sobre todo en pacientes que pueden tener algún factor de riesgo como alguna enfermedad de colágeno como síndrome de Marfan, ¿no? Generalmente abajo, en la aorta abdominal, también con menos frecuencia, pero se puede también presentar las disecciones aórticas. Yo he tenido casos, hemos tenido de disecciones aórticas, ¿no? Bueno, se podría decir que hemos tenido más o menos tanto en aorta ascendente como también en aorta abdominal, ¿no? Encallada, en aorta descendente torácica es mucho menos frecuente, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avanza un poquito. Ya, en clasificación es importante, esto nos ayuda mucho para enfocar, porque esto de la clasificación no solamente es una clasificación pues anatómica, angiográfica, sino nos determina mucho a veces el tratamiento a seguir, ¿no? Y tenemos la clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford. La clasificación de DeBakey, ¿no? Generalmente son 3 tipos, ya no se usa mucho DeBakey, lo que más se usa es Stanford, ¿ya? Y en DeBakey tenemos generalmente que hay 3, ¿no? 3 tipos. La 1 que afecta a todo lo que es aorta ascendente y se extiende a descendente. La tipo 2 que solamente afecta a la aorta ascendente. Y la tipo 3 que afecta a aorta descendente. O sea, de subclavia para adelante, ¿no? 3A cuando abarca solamente la aorta torácica y 3B cuando llega a comprometer ya la aorta también abdominal. Entonces, y la de Stanford se podría decir que es un poco más resumida, ¿no? Entonces, es la tipo A, ¿no? Que es o proximal, ¿ya? Que generalmente que
se compromete la aorta ascendente, ¿no? Y puede irse, si quiere, de la aorta descendente, pero tiene que tener compromiso de aorta ascendente. Ese es tipo A de Stanford, ¿no? Y que involucra, se podría decir, la 1 y la 2 de DeBakey. Y tipo B, que no tiene nada que ver con la aorta ascendente y es básicamente de aorta descendente, ¿no? O sea, después del origen de la subclavia izquierda hacia adelante. Entonces, es más simple, se podría decir, la clasificación. Y básicamente nos ayuda a determinar, esto yo lo uso mucho en el hospital y, por ejemplo, cuando hago referencias igual, ¿no? Digo, hay un Stanford A. Entonces, si es un Stanford A, el tratamiento debe ser quirúrgico de urgencia, de emergencia. Entonces, ya el cirujano, el médico que está viendo el caso, sabe que ese paciente tiene que ir a cirugía lo más pronto apenas llegue al lugar de referencia. Les digo porque acá, ya más o menos para explicar lo que estábamos viendo, la cirugía, ¿no? de un Stanford A debería ser cirugía con extracorpórea, ¿no? Con parada cardíaca y porque hay que reemplazar todo la aorta ascendente, lo más probable, ¿no? Es difícil de usar endovascular acá, ¿no? O sea, endoprótesis. Generalmente tiene que ser una cirugía abierta con parada cardíaca, obviamente por la localización donde nos encontramos, ¿no? Entonces, y puede haber, igual, se tiene que reemplazar o no la válvula aórtica dependiendo si hay daño de la válvula aórtica o no. Entonces, Stanford A, ¿no? O DeBakey 1 y 2, generalmente tratamiento es quirúrgico de urgencia o emergencia. A diferencia de DeBakey 3 o Stanford B, que generalmente el tratamiento va a ser médico de inicio, ¿ya? O sea, no es una urgencia quirúrgica, ¿no? Es tratamiento médico, tiene que ir el paciente obviamente a UCI, preferentemente, hay que manejarlo médicamente bien, hay que manejar la presión arterial, sobre todo, hemos visto, su compañera ha mencionado, el uso de beta bloqueadores, ¿no? De metoprolol, de la betalol, generalmente beta bloqueadores endovenosos, adecuado manejo de la presión arterial, manejo del dolor, oxigenoterapia, intubación endotraqueal, ventilación mecánica de acuerdo al caso, ¿no? Y obviamente, ya si el paciente presenta algún tipo de complicación, ¿no? Como embolismo distal, o sea, isquemia en miembros inferiores, ¿no? O signos de ruptura, ya debería elegirse un tratamiento quirúrgico. Y si no, igual hay que estabilizar al paciente y tenemos que igual resolverlo. Aunque hay disecciones, a veces disecciones crónicas, se podría decir, ¿no? La disección a veces se presenta, ¿no? y puede estabilizarse. Y todavía tenemos tiempo, chance para poder manejarlo, ¿no? Entonces, generalmente ese es el enfoque terapéutico que se da a las disecciones aórticas y nos ayuda mucho la clasificación. Por eso la clasificación quizás es más importante tiene acá en la disección que en el aneurisma, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante tener este conocimiento para poder ver cuál va a ser el enfoque terapéutico de cada paciente, ya que está bastante claro como han explicado sus compañeros. Avánzalo, por favor. La especificación de Svensson, sí, pero no la usamos mucho, generalmente más usamos ¿cómo se llama? La de Stanford, sobre todo, ¿no? Pero igualmente conózcanla y ténganlo, ¿no? La clínica, generalmente, bueno, el dolor siempre es lo que se presenta, es el síntoma más frecuente, ¿no? Y que nos da ya, pues, la idea de que algo está pasando. Generalmente es un dolor intenso, agudo, ¿no? Que se presenta, puede ser en la región torácica anterior o puede ser en la región interescapular, en la región posterior, ¿no? Y que obviamente acompaña de ciertas síntomas a veces neurovegetativos, ¿no? Podría haber, como mencionó su compañero, podría haber, por ejemplo, un compromiso carotidio, y haber DCBs en casos muy extremos, insuficiencia aórtica aguda también podría haber incluso afectación coronaria, porque incluso hay disección a veces de coronarias, casos muy severos, ¿no? El paciente puede presentar un cuadro también isquémico asociado, paraplegia, síncopes, obviamente, todos son casos que se pueden presentar, no es lo más frecuente generalmente es el dolor, generalmente pacientes hipertensos, ¿no? Que tienen justamente la hipertensión, causó la disección, ¿no? Pulsos asimétricos, ¿no? Y obviamente, si se rompe, la disección se rompe, ya puede haber pues una hipotensión, un shock, ¿no? Incluso síntomas, signos evidentes de sangrado hasta la forma más externa a nivel cutáneo, pero no es muy frecuente, ¿no? Entonces puede haber diversas manifestaciones clínicas dependiendo pues de la zona donde se localiza la disección, ¿no? Pero generalmente lo más común es el dolor, ¿no? Como menciona acá, dolor típico torácico intenso y desgarrador con irradiación a región interescapular, o sea, hacia atrás,
¿no? Y generalmente hacia dónde va la disección, hasta dónde va avanzando, ¿no? Porque la disección puede irse hacia los miembros superiores, puede irse hacia abajo, puede tener diferentes direcciones, ¿no? Avánzalo, por favor. Hemos visto en sesiones de alto riesgo, características igualmente del dolor, cómo se presenta, las características del, ¿no? A ver, del dolor cuando se ve en disección. Avanza, por favor. Igualmente, ¿no? Factores, siempre hay factores de riesgo. Esto generalmente es nos indica cuando hay un riesgo bajo, un riesgo elevado, ¿no? Factores de riesgo, hay que antecedentes familiares, antecedentes de la persona misma. Si la persona tiene un aneurisma, si tiene obviamente una enfermedad como un Marfan, igualmente, ¿no? O alguna enfermedad del tejido conectivo que hemos visto, son factores de riesgo, obviamente, que nos predispone a presentar una disección aórtica, ¿no? Igualmente el tipo del dolor, igual con lo que hemos mencionado, y la exploración física igualmente, los pulsos si son simétricos o asimétricos, la presión arterial entre ambas extremidades, si hay algún signo de focalización neurológico, ¿no? Hipertensión o shock si se rompió, soplos igualmente. Todo esto generalmente cuando comienzan a ser positivos, no tenemos ya que haya alta probabilidad, ¿no? Sospecha alta de una disección aórtica. Avánzalo, por favor. Y efectivamente, como mencionaron, ¿no? O sea, hay sintomatología, ¿no? Sobre todo el dolor, que es característico, ya hemos mencionado, el examen físico, variaciones en los pulsos o en las presiones arteriales, y en una placa de tórax, como hemos mencionado, podemos encontrar muy frecuentemente un ensanchamiento mediastinal, ¿no? Generalmente, porque la aorta al disecarse, ¿no? Generalmente se ensancha, ¿no? Amplía su diámetro, ¿no? Entonces, pero muchas veces no se presenta totalmente esta triada, ¿no? Sobre todo el dolor generalmente siempre está, pero lo demás no necesariamente está, ¿no? Entonces, cuando hay la sospecha, uno tiene que generalmente confirmarlo con algunos exámenes, como han mencionado, exámenes sobre todo de imágenes, ¿no? Avánzalo, por favor. Y las imágenes, generalmente, bueno, avanza un poquito. Acá, las imágenes, ¿no? Que van. El angioten igualmente llega a ser el gol estándar. Y quiero que vean acá la imagen. Miren, por favor, en la imagen de la izquierda, si lo pueden agrandar cada uno. Miren la flecha. Ayúdame, por favor, Rodrigo, con tu punta de flecha de la izquierda. Esa. Mira, donde dice AA, ¿no? Esa aorta ascendente. Y miren la imagen donde está la punta de flecha. Miren esa doble luz, ¿no? Vean la luz en el lado izquierdo, ¿no? Y vean la luz en el lado derecho y miren cómo se ve la disección, ¿no? Así se ve tomográficamente una disección aórtica, ¿no? O sea, que debería haber, pues, una continuidad en toda la luz, ¿no? Debería ser todo el redondo, el círculo blanco, ¿no? Para que puedan entender. En cambio, acá está como que resquebrajado y hay dos luces. Eso es un signo inequívoco de disección aórtica. Y que también se repite en la aorta descendente. Miren la aorta descendente, ahí están. Miren donde dice la cabeza de flecha negra DA, y miren ahí clarito, clarísimo está la doble luz, ¿no? O sea, esta es una disección aórtica grande, ¿no? Es una Stanford A que va desde toda la aorta ascendente, ¿no? Y obviamente va al callado porque se continúa hacia la aorta descendente, ¿no? Entonces, esto es como una angiotomografía, con contraste, obviamente, ¿no? Aparte, obviamente, hay que hacer, pues, un electrocardiograma, hay que hacer un ecocardiograma, como estamos viendo acá, por ejemplo, miren el ecocardiograma, transtorácico o transesofágico, idealmente, si hubiera, y acá miren cómo se ve, ¿no? Igualmente la doble luz y la disección al medio. A ver, con tu cursor, ayúdame. Todo eso negro es la luz aórtica y esa es la zona de la disección, ¿no? La doble luz, el doble lumen, ¿no? Entonces, a veces en la ecocardio transtorácica, o sea, la que se hace acá con la pared torácica, no se llega a determinar muy bien. Esta es una ET, es una ecografía transesofágica que tiene mucho más sensibilidad. Por eso, mucho mejor es el angioten. Sospecha de disección aórtica, inmediatamente un angioten y vamos a ver las imágenes que les he mostrado que son típicas de disecciones aórticas, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, resonancia magnética también, la resonancia magnética nos ayuda, y miren acá también igual el flap de disección, ¿ya lo avanzaste? También se usa, pero no en todos los centros hay resonancia magnética, ¿no? Entonces, tomografía sí, casi en todo lado hay. Entonces, con el angioten prácticamente tenemos el diagnóstico, ya es el gol estándar para hacer diagnóstico de disección aórtica, ¿ya? Avánzalo, por favor.
EKG, radiografía de tórax, pruebas de laboratorio, obviamente, ¿no? Hemograma, PCR, procalcitonina, para diferenciar de otros cuadros inflamatorios sistémicos, un CIRS, troponina para diferenciar de cuadros, o que ve que también hay aparte un cuadro isquémico miocárdico, creatinina para ver si hay insuficiencia renal, que se puede presentar, pacientes con disecciones aórticas que se van hasta las renales, pueden presentar una insuficiencia renal aguda, ¿no? O si tiene una crónica, se puede reagudizar, ¿no? Porque cuando mencionaron incluso sus compañeros, ¿no? Entonces puede haber cuadros renales, puede haber cuadro isquémico de miembros inferiores, ¿no? Una serie de alteraciones por la disección. Y se tiene que hacer toda la analítica que están viendo acá, que han mostrado sus compañeros, para poder ir descartando algunos cuadros asociados, ¿ya? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Entonces acá, bueno, siempre ver, ¿no? Un paciente hemodinámicamente inestable y un paciente hemodinámicamente estable. Siempre los pacientes hemodinámicamente inestables tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? Acá tenemos que ver prácticamente, el paciente va a tener que ingresar a sala de operaciones, si es que tenemos todo en el centro, o referirlo a un centro de cirugía cardiovascular, ¿no? Donde se realice con esta corpórea y todo, sobre todo si se compromete aorta ascendente, ¿no? Entonces, el estudio inicial es rápido en lo que es un paciente inestable, básicamente un ecocardiograma, ¿no? Para poder ver algunos ciertos criterios, inmediatamente tomar una decisión. Cuando el paciente esté estable, ahí podemos darnos todo el tiempo, pues, para hacer todo lo que queremos, ¿no? O sea, angioten, angioresonancia, podemos angioten, abdomen, pelvis, todo, ¿no? Porque el paciente está estable, ¿no? Entonces, pero inestable, a lo mucho una ecografía, ver ciertas cosas y tomar decisión generalmente de intervenciones quirúrgicas de urgencia. Acá, por ejemplo, miren en el lado, en el derecho, donde está ese flap íntimo, abajo, ajá, ¿ve? ¿Cómo se ve, no? Clarito se ve al flap íntimo y se ve la disección, ¿no? Se ve bastante claro. La resonancia nos da imágenes un poquito más nítidas, más detalladas, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, no en todo lugar hay angioresonancia. Entonces, ahí miren cómo se ve el flap íntimo, o sea, se ha desecado y se ha formado la doble luz. Que eso también lo vemos en la tomografía, pero acá se ve un poquito más detallado, ¿no? Avánzalo, por favor. Entonces, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y generalmente acá viene lo que es esto es generalmente para diagnóstico, ¿no? Tenemos acá que hay una historia clínica, un examen clínico que apunta a una disección aórtica. Tenemos que ver cómo está el estado hemodinámico del paciente. Si está inestable, generalmente hacer una ET, y si se confirma, ¿no? Prácticamente ya tomar una decisión de tratamiento. Y si el paciente está estable, igualmente. Si tiene baja probabilidad o alta probabilidad, y seguir todo el algoritmo que su compañero ha mencionado, ¿no? Está bien, todo esto se usa, pero tenemos que hacerlo relativamente rápido, ¿no? Sobre todo si el paciente está inestable, o si el paciente ya lo podemos estabilizar en una unidad de cuidados intensivos, igual nos da el tiempo para poder hacer todo el estudio, se podría decir. El dímero D no nos ayuda mucho a esto, generalmente más acá los exámenes de imágenes. El angioten tranquilamente diagnostica en más del 98 o 99% de casos una disección aórtica, ¿ya? Avánzalo, por favor. Y tratamiento. El tratamiento básicamente, bueno, hay que ver que el paciente obviamente esté inestable o esté estable. Si el paciente está inestable o tiene un Stanford A, ¿no? Que hemos visto, inmediatamente tenemos que tomar una decisión quirúrgica de urgencia. Obviamente hay que estabilizarlo pues al paciente, mientras ya lo vas programando, si tienes ahí, o lo vas refiriendo, tienes que ponerle su vía central, su vía periférica, si por ahora se te bajó tu metrotito, pasarle sangre, manejar el dolor es importante, porque a más dolor hay más liberación de catecolaminas, más hipertensión arterial y puede haber más riesgo. Lo que tenemos que evitar es que la disección se siga extendiendo, porque puede comenzar en aorta ascendente y se puede extender hasta abajo, hasta las ilíacas, ¿no? Hemos tenido casos, entonces el dolor es importante. Si el paciente está inestable y lo tienes que intubar, lo intubas. Y si tienes que mandar a UCI, se manda a UCI. Comenzar a dar medicamentos para controlar el dolor, morfina generalmente, y opiáceos en general, y control de la presión arterial, ¿no? Y acá ya comienzan a ver los medicamentos, los beta bloqueadores endovenosos, como el esmolol y el labetalol, ¿no? Acá igualmente, miren, analgesia con opioides, fentanilo, morfina, que obviamente es lo que más usamos, sonda vesical definitivamente para ver este estado hemodinámico del paciente. Es importante, todo paciente que está con un cuadro crítico, tenemos que tener una sonda vesical.
La diuresis es la mejor forma de ver el estado hemodinámico del paciente, ¿ya? Porque dirán, ¿para qué le ponemos sonda, no? Por ejemplo, los que han entrado conmigo a operar, este caso de que hemos entrado a la aorta para hacer ese bypass, aorto bifemoral. Hemos tenido que colocar una sonda vesical para ver cómo es el estado hemodinámico del paciente. Y todo paciente crítico debe. Generalmente 2 buenas vías periféricas y, si es posible, una vía central, ¿no? Entonces, con todo eso bien monitorizado, paciente debe ir ahí a UCI. Si es que va a ser quirúrgico, coordinar con el equipo quirúrgico para programarlo más pronto, y si no va a ser quirúrgico, pues estabilizarlo y dar el tratamiento médico con betabloqueadores intravenosos para estabilizar presión arterial y luego decidir qué es lo que va a hacerse posteriormente con este paciente, ¿no? Avánzalo, por favor. Eso generalmente involucra todo el tratamiento médico, pues, agudo, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? Ya les había mencionado, Stanford, y junto con DeBakey, ¿no? Stanford A, tipo A, ¿qué cosa es? Una urgencia quirúrgica, ¿no? Y ya debemos inmediatamente coordinar para una cirugía de urgencia. Tipo B, generalmente, si hay complicaciones isquémicas sobre todo, ¿no? O que de signos de mala perfusión en algún órgano, tiene que ser quirúrgico. Pero si vemos que no hay ningún signo de mala perfusión en este paciente, entonces podemos estabilizarlo médicamente, tratamiento médico, y luego decidir qué hacer, ¿ya? Esas serían las conductas, de acuerdo, y para eso ya les vuelvo a repetir lo que ya les dije antes, nos sirven las clasificaciones, ¿no? De DeBakey y de Stanford, ¿ya? Avánzalo, por favor. Y lo que sería el tratamiento tipo A, ¿no? El tratamiento en Stanford A, ¿cuál es el tratamiento de elección? El tratamiento quirúrgico, ¿no? Obviamente hay factores de mal pronóstico, como he mencionado también, pacientes muy añosos, pacientes que están chocados, hipotensos, obviamente, pacientes con insuficiencia renal igualmente, que haya deficiencia de pulsos, quiere decir que ha disecado extensamente hacia miembros superiores, miembros inferiores. O sea, todos son factores de riesgo que nos aumenta la mortalidad, pero tenemos que someter al paciente a una cirugía, ¿no? Obviamente, en el camino, ir usando algunos medicamentos. No significa que ya, lo voy a operar y lo dejo al paciente ahí, ¿no? Eso no, o sea, lo voy a operar y tengo que darle, pues, todo lo que ya hemos conversado, ¿no? O sea, manejar el dolor, si lo podemos sedar al paciente, intubarlo a lo mejor, beta bloqueadores y morfina, fentanilo, lo que tengamos a la mano. Y obviamente, con el equipo quirúrgico para poder hacer una intervención quirúrgica de urgencia. Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá, bueno, acá está, ya le mencioné, los opiáceos, ¿no? Y acá podemos tomar, dependiendo de la zona donde se compromete, pues igualmente, y eso es lo que ya nos compete un poco a nosotros, igual que en aneurismas, ¿no? Acá también hay cirugías abiertas, cirugías convencionales o cirugías endovasculares. Generalmente cuando hay en aorta ascendente, generalmente se hace la cirugía abierta, ¿no? Hay que hacer una evaluación rápida de la válvula aórtica para ver si está comprometida o no, para ver si la tenemos que reemplazar. Tiene que ser obviamente con circulación extracorpórea, con parada cardíaca, ¿no? Ya vamos a ver un poco más extenso cuando hagamos el tema de cirugía coronarias y cirugía valvulares, ¿no? Como la extracorpórea, parar el corazón, abrir, como han visto en el video, ¿no? Abrir obviamente la aorta que está comprometida, sacar los coágulos e interponer un injerto. Puede ser un injerto valvado, ¿no? O sea, con válvula, ¿no? O puede ser un injerto simplemente libre, ¿no? Todo dependerá de lo que se está comprometido. Si podemos reparar la válvula aórtica, o sea, y no reemplazarla, se repara. Si no se puede reparar, se coloca otra válvula, se reemplaza, ¿no? Entonces, todo se determinará de acuerdo, obviamente, al paciente que tenemos, al cuadro clínico que tenemos y a las afectaciones anatómicas que tenemos, ¿no? Por eso es importantísimo los exámenes de imágenes, porque los exámenes de imágenes ayudan al cirujano a poder ver cuál va a ser su estrategia quirúrgica, ¿ya? Muy bien, avánzalo. Acá tenemos endovascular, acá este video, a ver, rápidamente. Es una disección de aorta tipo A, ¿no? Bueno, no se ve pasar muy rápido la imagen. Ahí, miren, ahí se comienza a ver la doble luz. ¿Ves? Clarito, ¿no? La doble luz arriba en la aorta ascendente, ¿no? Y esto obviamente el paciente sometido a una cirugía de urgencia. Como han podido ver, ahí está el corazón, está latiendo, está el separador esternal, ya se abrió acá el esternón, se abrió el pericardio, está expuesto el corazón, hay que canular, hay que entrar en circulación extracorpórea, clampar la aorta, poner cardioplejía para poder parar el corazón. Estoy ya anticipando un poco de lo que es la parte de la clase de circulación extracorpórea, ¿no? Ya les estoy anticipando, ¿no? Acá está con las cánulas, acá se está abriendo, miren, tremenda aorta, miren la aorta disecada,
hay que abrir la aorta, ahí cuando abre sale un poco de sangre y también se sale un tremendo coágulo, ¿no? Miren ahí la aorta, no sé si lo llegan a poder ver, ahí está el tremendo coágulo en la falsa luz, ¿no? Se abre la aorta, saca todos los coágulos, se identifica cuál es la aorta obviamente sana, y en aorta sana se interpone el injerto, ¿no? O sea, se cose, se hace la anastomosis, termina, ahí está, muy bien, miren cómo quedó, ayúdame con tu cursor, por favor, Rodrigo, miren cómo, no sé si se dan cuenta, ahí está el injerto interpuesto, ¿no? Y ahí está la aorta, teóricamente está para el lado izquierdo, no veo exactamente corazón hacia dónde está, creo que está para la izquierda, ¿ya? Pero ahí está, ¿no? El injerto interpuesto entre la aorta sana, reparando, obviamente reemplazando todo el segmento de aorta disecada, ¿no? Eso sería, obviamente, con esta corpórea, con todo el riesgo, después ya pues el paciente tiene que empezar a circular la sangre, regresar, se reperfunde para que el corazón lata y bueno, obviamente salimos de bomba, ¿no? Entonces, esa es la cirugía que se realiza cuando hay compromiso de aorta ascendente, una cirugía abierta, con injerto generalmente, ¿no? Avánzalo, por favor. Igualmente, bueno, en tipo B ya hemos visto el tratamiento médico, ya les he dicho control, ahí está importante, ¿no? Que lo que está, eso cabe resaltar, terapia médica, control de dolor, control de frecuencia cardíaca, control de presión arterial. Control de dolor con qué? Analgésicos, opiáceos, ¿no? Morfina, fentanilo, ¿no? Frecuencia cardíaca y presión arterial, controlar generalmente con beta bloqueadores endovenosos que estamos mencionando ahí, ¿no? Es Esmolol, betalol, metoprolol, con las dosis que están al costado y, bueno, bien el mecanismo de acción, ¿no? Esto generalmente más lo maneja el de UCI, ¿no? El usiólogo, pero obviamente el cirujano cardiovascular también tiene que conocer para, obviamente, ir manejando de la mano, ¿ya? Avánzalo, por favor. Acá, por ejemplo, tratamiento, generalmente en Stanford B, acá sí usamos bastante lo que es la cirugía o la reparación endovascular, que es lo que hemos visto en el video que les mencioné, ¿no? Acá sí, y miren en la izquierda, vean cómo está, a ver, por favor, Rodrigo, señálame toda la endoprótesis, miren toda la disección de aorta, mira, a ver, primero muéstrame la disección de aorta. La disección de aorta, no, la disección de aorta, esa es la disección de aorta, ¿no? Y esa es toda la disección aórtica que se ha producido en aorta descendente, y miren cómo se ha sido corregida con una endoprótesis. Igualmente ha ingresado nuestro catéter, supongamos que el negro es nuestro catéter, ¿no? Y llega hasta acá, vamos viendo con la fluoroscopía hasta dónde va a ir, todo eso se hace estudiado, medido con pantalla, viendo, y luego desplegamos, ¿no? Nuestra endoprótesis, en este caso, se despliega distal a la subclavia para no tapar, obviamente, el ostium de la subclavia, ¿no? Y se despliega, obviamente, hasta donde se extienda toda la disección. A veces se puede colocar 2, 3 endoprótesis dependiendo de la extensión de la disección, ¿no? No necesariamente solamente una, ¿no? Porque si es muy extensa, obviamente a veces hay que colocar 2 o 3 endoprótesis. E incluso algunas vienen fenestradas para las renales y las mesentéricas, ¿no? Entonces tenemos que ver también hasta dónde está y todo eso obviamente se planifica con los exámenes de imágenes, ¿ya? Entonces, generalmente en tipo B, la reparación es endovascular, con el famoso EVAR o TEVAR que están viendo acá, que es la reparación endovascular de la aorta, ¿ok? Y cirugía abierta, en algunos casos que han mencionado, pero como ya les repetí, y como repitiendo también lo de la tarde, ya cada vez son menos las contraindicaciones, ¿no? De la terapia endovascular y hay mucho más aceptación y prácticamente todos los pacientes se pueden beneficiar con esta terapia. ¿Ya? Avánzalo, por favor, creo que con esto acabamos. El video que ya hemos visto, ¿no? Ya avanza pasando más el video, ya lo hemos visto. Y efectivamente, ¿no? Acá como es como un resumen, una conclusión, ¿no? Que generalmente ante una sospecha alta de disección aórtica, el paciente llega a emergencia, preferentemente hacer bueno, que lo evalúe pues el cirujano cardiovascular o el cardiólogo que esté en el momento, o el médico de UCI, ¿no? Y hacer exámenes de imágenes. Si hay sospecha, inmediatamente un angioten como mínimo. Si tienen un ecocardiograma, ¿no? Si, transtorácico y si pueden, transesofágico, ¿no? Entonces, con eso, definitivamente definir en qué escenario estamos. Como mencionó acá su compañera Kelly al final, disección aórtica que afecta a la aorta ascendente es una urgencia quirúrgica cardíaca. Eso quiero que quede claro cuál va a ser el manejo. Generalmente se puede realizar una ET, si tenemos, para evaluar, y paciente debe ser sometido a una cirugía abierta con esta corpórea para reemplazo de la aorta disecada, ¿no? Y la disección aórtica que afecta y que afecta a la aorta torácica descendente o aorta abdominal,
con evidencia de mala perfusión, igualmente es una cirugía urgente, pero acá podemos usar ya una endoprótesis. También todo síndrome de mala perfusión, así sea Stanford B, cuando hay ya complicaciones isquémicas, tenemos que también pensar en una cirugía lo más rápido posible, ¿no? Y preferentemente endovascular. Y si no hay SIN, no hay evidencia de isquemia, ¿no? El paciente lo ingresamos a la UCI para manejo médico, estabilización, hacer un mayor estudio y luego determinar cuál va a ser el tratamiento posterior. Probablemente sea quirúrgico, ¿no? Pero ya no de urgencia, sino una cirugía electiva. ¿Ok? Muy bien. Si no hay todo esto en el centro donde estamos, tiene que ser referido, obviamente, a un lugar donde se pueda resolver todo este tema del punto de vista quirúrgico. No, generalmente acá en Cusco no tenemos para cirugía cardíaca de emergencia, entonces tenemos que hacer la referencia pues a Lima inmediatamente, coordinar con los colegas de allá para poder mandar al paciente y sea operado lo más pronto. Cuando la cosa sí está estable, lo ingresamos acá a la UCI, hacemos todo el estudio y vemos qué es lo que tenemos que hacer, si podemos a lo mejor hacer la cirugía acá, ¿no? Si tenemos el material o lo pedimos, lo compramos, o lo referimos en todo caso a otro centro de mayor resolución quirúrgica. Muy bien, creo que con esto acabamos. Ajá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre disección aórtica. Se presentan casos, yo he tenido varios casos. Una paciente Marfan, ¿no? Hace unos 2 años creo que nos hizo una disección tipo A y tuvimos que pues evacuarla rápidamente, ¿no? La operaron, era bastante joven, 40 años, por ahí. La operaron felizmente, fue bien, pero creo que después volvió a presentar una redisección, me parece, una aneurisma, la tuve que enviar de nuevo, ¿no? Pacientes con Marfan lastimosamente tienen mucha complicación cardiovascular, ¿no? Entonces hay que tener siempre un buen seguimiento con este grupo de pacientes. Como ya lo hablamos en la clase pasada, ¿no? Cuando tenga un paciente Marfan, no solamente ver la parte cardíaca, sino ver toda la parte cardiovascular, hacer seguimiento, y si se opera, aún se opere, siempre tiene que continuar con el seguimiento, porque los pacientes pueden presentar complicaciones, ¿no? Incluso hay disecciones postquirúrgicas, ¿no? O correcciones pues con injertos de aorta ascendente, ¿no? Ok, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Bueno, si no me preguntan nada, espero que esté claro, ¿no? Bueno, mira, acá habían entrado mucho menos, por favor, Adriana, a tus compañeros, miren, si no están entrando en las clases, por favor, de verdad vamos a tomar ya algunas medidas, sobre todo para los exámenes, ¿ah? Tienen que, por favor, miren, ahorita cuando está ahí, solamente no hay más de 35, ustedes son 49. Por favor, si no pueden, dime, Iván. Doctor, bueno, tenía una duda, doctor, en relación a este tema de disección y el de aneurisma que hemos tratado a las 2 de la tarde. En el caso, doctor, de que por ejemplo un aneurisma se vaya a operar, ¿cómo hacen con lo que es la circulación? Eso es lo que es mi duda. Si se supone que vamos a abrir la aorta, ¿no? Porque el riesgo del sangrado supongo que será, ¿no? Alto. Aneurisma de aorta, ¿qué? ¿Aorta abdominal, aorta torácica? La aorta abdominal, doctor, por ejemplo. Ya, primero tienes que definir, como te digo, si es una cirugía, ¿qué cirugía vas a hacer, no? ¿Cirugía convencional o una cirugía endovascular? Ya les he explicado en la tarde que ahora prácticamente se puede hacer cirugía endovascular en la mayor cantidad de pacientes, ¿no? Sería lo ideal. Y la cirugía endovascular generalmente se realiza como han realizado, no hay mucho sangrado, ¿no? Porque el abordaje todo es por las femorales, vamos trabajando con los catéteres, desplegando las endoprótesis, ¿no? Ir acomodando con los controles y todo, ¿no? Generalmente el sangrado es mínimo, ¿no? El paciente se recupera rápidamente, a los 2 días está yéndose de alta, ¿no? Si pensamos una cirugía abierta, ahí sí. Una cirugía abierta, que vamos a hacer un aneurisma abierto con interposición de un injerto, el paciente tiene que por lo menos tener unas 4 unidades de sangre donadas, porque sí se sangra. Y se usa incluso un aditamento que se llama recuperador sanguíneo, que es un aspirador, ¿no? Pero que ese aspirador, como en la corpórea, bueno, es que ustedes quizás todavía no conocen. En esta corpórea, por ejemplo, hay un aspirador que aspira toda la sangre, ¿no? Como si está con heparina, entonces uno aspira toda la sangre,
esa máquina, esa sangre va a la máquina y después se le devuelve al paciente. Igual es el recuperador sanguíneo, ¿no? Entonces, se pone el aspirador y toda la sangre que se aspira se le puede volver a pasar al paciente, ¿no? Es como que si fuera una autotransfusión, para que no haya mucha pérdida sanguínea, ¿no? Si a eso se refiere Iván, no sé si es la duda. Ahora, claro, obviamente una cirugía de aneurisma convencional es mucho más riesgosa, hay mucho más posibilidad de pérdida sanguínea que una cirugía endovascular, ¿no? Si tenemos que hacerla, hay que pedir por lo menos 4 unidades de sangre, tenerlas a la mano, ¿no? Al momento igual, cuando tú, primero, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que disecar la aorta, ¿no? Si tienes un aneurisma, obviamente, tienes que disecarlo y tienes que irte, explicó, pusimos, había una imagen, ¿no? Había un gráfico en la exposición de la tarde, ¿no? Entonces, hay que llegar hasta el cuello, hasta la aorta sana, y ahí se pone un clamp, ¿no? Se pone un clamp ahí arriba y un clamp abajo. Si tienes que calcular las ilíacas, clampa las ilíacas. Cirugía vascular, acuérdense, por favor, siempre tiene que haber control proximal y control distal, ¿no? Tiene que estar clampado, y luego que has clampado, recién abres tu aneurisma. No lo puedes abrir, obviamente, si no has clampado. Y antes de clampar, tienes que haber administrado heparina para que no se produzcan coágulos, ¿no? Eso ya en algunas prácticas hemos estado mencionando, ¿no? Pero es bueno que pregunten porque está bien que tengan la duda. Siempre se usa en cirugía vascular heparina. El anestesiólogo le pone heparina endovenosa al paciente, lo anticoagula para poder clampar. Clampamos todo, tenemos que tener todo listo, ya obviamente, no vamos a estar clampando y recién disecando. Primero se diseca todo bien expuesto. La aorta, las ilíacas, todo. Pones heparina, clampas arriba, clampas abajo, abres tu aneurisma longitudinalmente, como hemos visto, sacas los coágulos, porque tiene trombos, tiene a veces todo todo un contenido ahí que viene con los coágulos, ¿no? A veces hay que suturar las lumbares, porque las lumbares comienzan a llenar el campo operatorio que está en la parte posterior de la aorta, abdominal sobre todo, hay que a veces suturarlas, cerrar los óseos de las lumbares, y luego se interpone el injerto. El injerto es un tubo, ¿no? Es un tubo de un material de Dacron o de PTFE y se cose. Todo ese tubo, vean mi mano, todo ese tubo, ¿no?, que tenemos ahí, eso lo cosemos, ¿no?, en el cuello sano. Con una sutura vascular, se da es una sutura continua, arriba y abajo hasta donde, si es en la misma aorta, como mencionamos en la tarde, había un gráfico de un injerto aórtico, y si no, a lo mejor es un bifurcado que hay que anastomosarlo a cada ilíaca, ¿no? Termina de hacer tu anastomosis y sueltas todos tus clamps. Sueltas clamps arriba, clamp abajo, y la sangre tiene que comenzar a pasar por el injerto, y el aneurisma queda excluido, ¿no? Obviamente hay que hacer una buena sutura, ¿no?, hermética para que no te sangre, ¿no? Por eso el punto, entre punto y punto, debe ser no mayor de 1 milímetro, se dice, ¿no? De 1 hasta 1.5 milímetros, sobre todo en la pared posterior, al momento de hacer la anastomosis, para evitar un sangrado en la parte posterior, porque es sangrado muy difícil de poder parar, porque justamente está atrás, ¿no? Y ya tenemos el injerto interpuesto. Si ponemos puntos, a veces podemos hasta estenosar el injerto, ¿no? Entonces, sobre todo la parte posterior tiene que ser la sutura muy bien realizada, hermética. Cuando uno está con el clampaje, ¿no? Como hemos visto sus compañeros que me han asistido en la cirugía vascular, con el clampaje es fácil, ¿no? Todo está clampado, ¿no? Pero cuando desclampas, ahí viene la sangre y ahí se ven las fugas. El ayudante es importante. Es muy importante porque tiene que llevar la sutura vascular bien tensa, para que no, al momento de soltar todo, de amarrar, no queden espacios. Quedan espacios en el injerto y por ahí va a sangrar, obviamente, ¿no? Entonces, ese es en forma muy resumida, ¿no? Muy corta, cómo debemos realizar una cirugía convencional en un caso de aneurisma. Una vez que has soltado todo y no sangró nada, con el mismo que has abierto del aneurisma, que es como una tapa, yo, por ejemplo, agarro y todo eso lo coloco, lo suturo encima, ¿no? Como un libro que vuelvo a juntarlo encima del injerto para que me ayude más a la hemostasia, ¿no? Entonces, eso más o menos es el enfoque, Iván, para que tengas cómo manejamos en cirugía abierta, sobre todo, ¿no? Convencional. En endovascular no vamos a ir a ver a la aorta, nada, sino todo es dentro, es intraluminal, intraarterial, ¿no? La disección solamente se hace a nivel de las femorales, en las dos ingles,
Se introduce el introductor en cada femoral y a través del introductor vamos pasando las guías, los catéteres y la endoprótesis. ¿Ok? Muy bien. Espero que haya quedado claro. Ojalá que tengan de verdad cierta claridad, porque a veces yo sé que es un poquito complicado imaginarse. Lo bueno que nos han mostrado algunos videos sus compañeros y algunos esquemas que están muy bien. Repásenlos, por favor, que es la forma de cómo realizar este tipo de cirugías, ¿ya? Pero acuérdense que lo endovascular está prácticamente pues ya ahora a la cabeza. Ya se cambió eso, ¿no? Antes era pues lo abierto y era mucho más riesgosa, mucha mortalidad. Yo he visto pacientes que han hecho insuficiencia renal, posaneurisma, que han hecho paraplejías, que han hecho a veces embolización distal de miembros inferiores, ¿no? Entonces, si ahora con la endovascular, generalmente todo eso se reduce bastante, ¿ya? Igual también esto va para lo que es disecciones aórticas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Una duda? ¿Algo más? Ok. Bueno, espero que haya quedado claro este tema, ¿no? Un tema bastante interesante. Sus compañeros también lo han puesto bastante bien, los felicito a los tres. Y bueno, ya quedamos para la próxima clase, que espero que sea la próxima semana. Creo que con Adriana estamos coordinando para hacerlo el miércoles, ojalá se pueda, y el jueves el otro tema, ¿no? Y luego darles el tema que yo tengo y a mi grupo que está rotando conmigo, mañana les voy a dar ya sus temas para que vayan preparándolos, por favor, ¿ya? Muy bien, gracias por su atención, tengan ustedes buenas noches. Nos despedimos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.